Bueno, la semana pasada terminamos con memoria RAM. Consecuencia lógica, vamos a estudiar el siguiente elemento de la arquitectura, refiriéndonos a los buses de datos. Ya sabemos que hay un procesador, que el procesador es el encargado de leer de memoria las instrucciones, decodificarlas y ejecutarlas. Cuando comenzamos a estudiar memoria, vimos que habían diferentes niveles de memoria, que la memoria principal se conoce como memoria RAM y que pues ya con su nuevo estándar, con su SD-RAM DDR5, la misma supone ciertas ventajas y supone algunas mejoras que nos ayudan al rendimiento de la misma. Se habló que teníamos almacenamiento secundario, que sigue siendo memoria, y que en el almacenamiento secundario teníamos nosotros los programas. Estos programas, al momento de ejecutarlos, se convertían en programas en ejecución, que son procesos, y esos procesos se almacenaban en RAM. A través del chipset Puente Norte y Puente Sur, bueno, en realidad propiamente del Puente Norte, yo hago una conexión entre el procesador y la RAM. ¿Ok? Y también yo sé entonces que el puente sur me conecta también de cierta manera estos componentes. Todos están conectados. Cuando se mencionó el chipset, que se mencionó ya el puente norte y el puente sur, estábamos hablando de conceptos propios de la tarjeta madre o del bus de comunicaciones, porque nos permite interconectar los diferentes elementos y componentes que tiene el equipo. También se habló de la tecnología Intel Optane y se habló del uso de almacenamiento secundario como memoria virtual. Se habló también de historia, de algunas otras tecnologías para memoria principal que no funcionaron, y siempre se hizo énfasis en que pensaran que la arquitectura era recursiva, que cada uno de los componentes por sí mismo iba a tener cada uno de esos elementos que se venían hablando. Entonces, para hablar de tarjeta madre, nuestro sílabo sugerido es el siguiente: hablar sobre factores de forma, componentes de la tarjeta madre, concepto de BIOS, repasar los buses. Cuanto a concepto, no tanto el factor de forma, sino cuál es la función y a qué nos referimos con motherboard, ranuras de tarjetas de expansión, conectores externos e internos. Entonces, esto es lo que nos sugiere el sílabo y es lo que nosotros pues vamos a estudiar y es lo que vamos a comenzar el día de hoy, que no sé si lo terminemos hoy. De verdad que yo creo que se podría, pero no sé si lo terminaremos hoy. Bien, factores de forma. Cuando hablamos de factor de forma, nos referimos a estándares que definen características físicas y en este caso, como estamos estudiando la motherboard, pues de la placa base, tarjeta madre, como le queramos decir. Las mismas pueden tener diferentes tamaños, conectores de alimentación, ranuras, bancos de memoria, zócalo, entre otras cosas. Y esa variabilidad es la que denomina el factor de forma. En pocas palabras, cuando nosotros estamos hablando de factor de forma, hablamos precisamente de eso, de la forma que tiene una placa base. Y es que vamos, lo normal es ver una placa base de esta manera, cuando es computadora de escritorio y con algunos agujeros o espacios en blanco, si estamos hablando de computadoras portátiles. Si estamos hablando de otro elemento que no es una computadora como tal, por ejemplo, hablamos un dron o la computadora de un carro o la computadora de un microondas de última generación, de una tostadora de última generación, generalmente tienden a aparecer cuadrados o rectángulos. Lo único que hasta la posición en la que están los agujeros para los tornillos tiene que respetar un estándar. Por eso es que se hace énfasis en el factor de forma. O sea, no importa que usted haga una cuestión de estas, una motherboard, y la haga rectangular, porque es que tiene que fijarse hasta en la posición de los orificios de los tornillos. La motherboard va a ir metida en un cajón, en un gabinete, y ese gabinete tiene ciertas dimensiones y hay otros elementos que van a compartir espacio: la fuente de poder, los módulos de memoria RAM, el disipador del procesador, si le ponemos un disipador de ese tipo, tarjetas de expansión. Entonces, el factor de forma nos ayuda a manejar y a mantener un estándar para que todo el que decida fabricar una tarjeta respete estas disposiciones.
Ha habido a lo largo de la historia muchos factores de forma. De verdad que han habido bastantes factores de forma y actualmente solo nos manejamos, solo nos dejamos llevar por el conector, el conector de la fuente de alimentación de poder. Hablar ya de estos factores de forma, por lo menos yo no he encontrado bibliografía que haga tanto énfasis en ella. Y de hecho, con las nuevas máquinas gamer y como ha ido avanzando la miniaturización, las placas bases ahora incluso están prácticamente selladas. Tienen varias tapaderas, uno ya no puede ver los componentes, ya están más vistosas, ya están hechos incluso por si usted tiene un cajón transparente para que se vea de cierta manera estético en su arreglo que usted tenga. Pero bien, el tamaño físico estandarizado de una placa madre que además define algunas especificaciones técnicas como la forma, el ancho y el largo, dónde van a estar los componentes y la forma física de los conectores. Tenemos tarjetas ATX. Las dimensiones, como les digo, esta bibliografía no es que sea inválida porque este tipo de factores de forma hasta esta tecnología de SDRAM se mantenía. Pero hoy por hoy podemos encontrar variaciones. Ya podemos encontrar placas un poco más grandes, un poco más pequeñas. Podemos encontrar placas que tienen más ranuras. Entonces, como tienen más ranuras, obviamente el tamaño ya va a ser mayor y la tecnología es completamente diferente. De hecho, cuando estemos viendo los puertos y los conectores, todavía no lo he incluido aquí, pero cuando ya hablamos de los NVMe, cuando hablamos de los USB tipo C, pues eso ya se tiene que tomar en cuenta. Y lo estamos viendo para irnos acostumbrando a qué es un factor de forma y a tener la noción y hacerlo parte de nuestro conocimiento básico en tecnologías de la información. Pero sepan que esto no es una norma. O sea, no es que cualquiera les va a venir y decir, ¿cuánto mide tu placa madre? Ah, pues si es ATX 30 centímetros por 24 centímetros. No, o sea, puede cambiar, pueden haber variaciones, pero sepan que siempre va a ser regido por un factor de forma. Entonces, el ATX, estas son las características que tenía. Doble canal de DR3, solo tenía 2 módulos de memoria de DR3, salida de video dual VGA, soportaba DirectX 11 y OpenGL 3.0, puertos de entrada y salida integrados, slot de expansión sin interferencias, control de encendido por software, 3.3 voltios desde la fuente, un mejor flujo de aire, menor interferencia en el acceso a bahías. Vean que es una característica que ellos mencionan sobre su tecnología, un mejor flujo de aire. Como les digo, nosotros tenemos varios componentes, veamos una imagen, tenemos varios componentes y estos componentes pues ocupan espacio. Esos son los slots para la memoria RAM, ¿okay? Esos son los slots para la memoria RAM. Ven que es dual, tiene doble dual. Y cuando usted coloca la memoria RAM acá, ¿qué es lo que pasa si coloca otro módulo? Acordémonos que la RAM adquiere voltaje, entonces va a calentar. Si están muy pegadas, es el aire entre ellas va a calentar más rápido. Lo mismo con las tarjetas de expansión. Yo aquí coloco tarjetas, esta es la parte que ve hacia afuera, por eso es que ustedes pueden ver los conectores. Entonces, este espacio que va acá tiene que ser bien pensado. Hay elementos que son más anchos que otros y tienen que lograr calzar. Y también, pues nosotros vemos que hay varios capacitores y hay un montón de transistores y la posición en la que ellos están no tienen que interferir con otros componentes. A esto súmele que voy a tener una fuente de poder y un montón de cables, un reguero de cables por todos lados, tanto a las tarjetas de expansión que requieran corriente como la tarjeta aceleradora gráfica y el conector. Este de aquí es el conector de la fuente, el conector ATX, que por eso es que se le daba el nombre a este tipo de ranuras. Teníamos los BTX incompatibles con ATX y teníamos varios tamaños, pico, micro y regular. Tenía supuestamente, o ellos lo presentaban como una mejor disposición en el panel trasero y una forma equilibrada en la gestión térmica, acústica y rendimiento del sistema y tamaños de los factores de forma actuales. La principal diferencia entre el ATX y el BTX es que el zócalo, si ustedes se fijan acá, aquí va el procesador, este es mi socket, y vean que está haciendo un diamante, ¿sí? Está un diamante. Si lo comparo con los módulos de memoria RAM, ven, aquí hay un ángulo, ¿ok? Aquí hay un ángulo, pareciera que fuesen 45 grados, yo creo que son un poquito menos, midiéndolo desde acá, si lo medimos desde acá, obviamente es más,
pero en las ATX están de manera paralela. ¿Ven? Este es el zócalo y aquí están los módulos de RAM. O sea, este es el módulo de RAM y aquí está el zócalo. Son componentes paralelos. Acuérdense la diferencia entre dos lectas perpendiculares, paralelas o alabeadas. Creo que eso ustedes lo ven en la primera matemática que llevan. Entonces, los componentes en sí que contiene, pues tienen que respetar la arquitectura de una máquina. Tengo que tener un socket para un procesador, tengo que tener slot para memoria RAM, tengo que tener slots para memoria o tarjetas de expansión, tengo que tener el puente norte, el puente sur, otros elementos, los conectores externos. Eso no me va a cambiar. Lo que cambiaba es precisamente esta disposición y a nivel técnico, debido al componente que se utilizaban y a las conexiones que se hacían, la regulación del voltaje y otros componentes. Vemos que siempre ATX, aunque la placa sea BTX, utilizamos el mismo conector para alimentación de corriente. Y también vean dónde está colocado. Aquí está colocado en medio de la placa. En este tipo de tarjetas está colocado en la parte externa de la placa, en una de las orillas. Entonces, salieron otros factores de forma que comenzaban a disminuir espacio. Entonces, esa era la mayor fortaleza de ellos. Si de hecho se acuerdan, hubo un tiempo en que se vendían componentes o computadoras que el feeling, lo bonito es que no ocupaban mucho espacio para la oficina. Entonces le decían, esta pequeña torre es una mini torre, entonces ve, no le quita ningún espacio, es un componente pequeño, solo prácticamente no es una todo en uno. Usted tiene el monitor, tiene el teclado, pero vea, esto no le va a abarcar nada. Entonces, si usted trabaja en un banco donde generalmente hay terminales tontas o trabaja en algún lugar donde no quiere tener un cajón feo, donde no quiere tener un cajón así junto con un monitor, sino que podemos hacer esto más estético y lo convertimos más pequeño, pues tiene usted esas ventajas. Y con ello, obviamente, pues tuvo que haber factores de forma que pudieran caber en esos case. Teníamos los mini TX de 17 por 17 centímetros. Esto es de acá. De nuevo, el conector ATX se mantenía. O sea, la manera con la que yo le doy energía a la placa madre. Tengo los módulos de RAM y tengo el zócalo del procesador. Luego estoy viendo que tengo, bueno, la batería. Ellos mencionan acá la batería, el circuito del BIOS, los puertos o conectores externos, seriales ATA, ranuras PCI. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo para que se vayan acostumbrando los nombres. Saben que va, ¿ok? Saben que esto va. También, como se ha disminuido el tamaño, no podemos tener gran cantidad de ciertos elementos. Por ejemplo, en esta que ya medía 30 centímetros, vemos que tenemos 4 ranuras PCI y una ranura AGP. En esta de 17 por 17, pues no voy a tener tanto. O sea, puedo tener una AGP, pero solo voy a tener una PCI. Nano ITX 12 por 12 centímetros, mucho más pequeño todavía. Y cualquiera va a decir, ¿dónde va la RAM? O sea, ustedes ven este elemento y dicen, hombre, ¿y dónde va la memoria RAM? Acuérdense que la memoria, los módulos de RAM como tales, nosotros podemos pensar en la tarjetita esa de color generalmente verde que tiene los chips impresos, pero donde se almacena o los microcomponentes de RAM son estos pequeños modulitos de acá. E incluso ustedes pueden ver aquí que el zócalo como tal no existe. De hecho, ya está el procesador y pareciera que está soldado. ¿Dónde cabe el disipador? ¿Dónde cabe todo lo demás? Entonces, hay componentes que o los vamos a ver por la parte de abajo o ya van a estar incluidos. Alguien mencionaba de que, ok, pero ya podemos ver que hay procesadores que incluyen memoria RAM. Podemos ver este tipo de procesadores en terminales, en dispositivos móviles, por ejemplo, que ya tienen más elementos adentro. Si hablamos de los micros, ATX es un poquito más grande que el anterior, 24 por 24 centímetros, pero siempre es más pequeño que el ATX. Por eso es que hace referencia directamente a ATX y dice el ATX, que era de 30 centímetros, acá solo es de 24 y siempre voy a respetar que de manera paralela el zócalo con los módulos de RAM y el conector ATX cerca de uno de los bordes. Pero a diferencia del otro ATX que estaba de esta manera, aquí está vertical. ¿Ve? Pico y TX de 10 centímetros. Es una tarjeta sumamente pequeña. Pueden ver el disipador y pueden ver el fan cooler para mantener el enfriamiento. Y luego, a partir de acá,
ya empezaron a salir nuevas tecnologías de hardware libre como Raspberry Pi, Arduino. Ya son placas pequeñas, son pequeñas placas madres y han habido muchos otros fabricantes terceros que han sacado. Uno de ellos, si mal no recuerdo, Avbin se llama, que Avbin también empezó a sacar este tipo de componentes. Entonces, ahí ya empezamos a ver como que, ok, la placa madre puede tener diferentes formas. Está bien, magnífico. Mientras sea compatible con el case donde la vaya a colocar, no importa. Entonces ya los fabricantes de cajones, de gabinetes, lo que hicieron, en vez de empezar a sacar un cajón compatible para un factor de forma, es comenzar a sacar esos cajones para que cupiese cualquiera. Me explico. Si ustedes se fijan, acá tengo 1, 2, 3, 4 orificios para ajustar. Entonces, yo puedo tener un cajón, ¿ok? Yo puedo tener un cajón y luego voy a tener 1, 2, 3, 4, ¿ok? Tengo 4 orificios a 10 centímetros. 10 centímetros están estos, 7.2, en realidad están menos. Pero ¿qué pasa? Esta placa es de 24 centímetros. ¿Ven? Y si ustedes se fijan, acá tengo uno, acá tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, acá tengo otro orificio. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Si estoy tomando que aquí voy a tener uno de 10 centímetros y aquí voy a tener 10 centímetros más, 7.4 y 7.4 acá, yo me fijo que no hay orificio cerca. Entonces, a la placa base le agrego también esto, perdón, al cajón le agrego también soporte para poder colocar estos tornillos de acá. Entonces, en el mismo cajón puedo tener un micro ATX o podría tener un pico ITX. Entonces, generalmente eso es lo que han acostumbrado a hacer. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en dónde van a estar los orificios y ahora usted compra un cajón y de hecho el cajón ni le dice con qué es compatible. Eso lo vamos a ver cuando deje de grabar para poder navegar en internet y que después luego nos vayan a decir, está violentando derechos de autor. Formato propietarios. Hay compañías como Dell y como Apple que ellos manejan sus propios factores de forma. Acuérdense que estas empresas siempre han peleado por distinguirse de los demás, entre comillas, exclusividad y tener factores propios. Entonces, por ejemplo, esta es una placa madre de una computadora Dell para laptops. Entonces, obviamente aquí hay un orificio. En este orificio yo podría colocar el disco duro oh Dios, dentro de mi laptop, pero en realidad no. Si ustedes se fijan, aquí están los puertos, entonces lo más probable es que aquí vaya la unidad óptica, el DVD o el CD, y luego vean que aquí hay unas muescas y falta espacio y tenemos otros conectores. Entonces, en realidad, acá va el disco, ven, aquí va el almacenamiento, y aquí podría ir cualquier otro componente y la computadora, o sea, quedaría, si este es el embalaje, y estoy diciendo que aquí va la disqueta, el puerto de CD, esto sería algo así. Y aquí me podrían caber otros elementos, como podría tener la batería de un lado o la batería recostada acá, porque vean que incluso aquí hay otro conector que no sabemos para qué va, pero eso es el factor propietario. O sea, hasta que usted vea el manual o tenga la máquina ahí puesta, vas a ver por qué tiene esa forma, qué componentes son los que está colocando que le dan esas muescas y le dan esas aberturas. Ven, aquí incluso tenemos otra muesca que puede ser que ahí yo vaya sujetando el teclado o la parte de arriba del housing de la máquina como tal. Entonces, cuando sabemos que hay formatos propietarios, todo esto que ya vimos que existe y que tiene cierta dimensión, uno dice, ok, ¿de verdad me lo aprendo? Sepa que existe, de verdad, sepa que es un factor de forma, que si alguien le pregunta o alguien habla del tema, usted no va a quedar como que, ok, ¿qué están hablando? No, va a entender que es un factor de forma, pero también sepa que son muchas las personalizaciones que se han hecho, que el término como tal sigue vigente porque a la forma de la tarjeta madre, donde están los componentes y todo lo demás, lo llamamos factor de forma. ¿Por qué no se le llamó arquitectura de la placa madre? No lo sé, pero los autores decidieron factor de forma. Tendría cierta lógica porque acordémonos que la arquitectura tiene que ver que están colocados de manera funcional.
Y aquí también cada elemento está cumpliendo una función, pero en realidad podría estar en otro lado. No sé si por ahí va, de verdad que no voy a poner a debatir por qué no se le dijo la arquitectura de la placa madre, no, se le pusieron factor de forma. ¿Dónde van a estar colocados los elementos y qué forma van a tener? Eso es el factor de forma. Ahora, hablemos de los componentes. Los componentes más complejos, bueno, de un solo, slots PCI. Interconexión de componentes periféricos tienen como finalidad la inserción de tarjetas de expansión, ¿ok? Si usted ve una tarjeta, veamos una tarjeta, aquí le hemos puesto ranuras PCI o van a encontrar solo PCI o van a encontrarlo en inglés, slot. Estos PCI, si ustedes se fijan, le hacen a usted recordar los módulos DIMM para RAM. O sea, obviamente aquí voy a conectar algo. Aquí voy a conectar algo y vean que también tiene una muesca. La tarjeta que vaya a colocar solo se puede colocar en cierto orden. Acá está la muesca para conectarla. Bueno, en estas ranuras de acá, en estos slots para RAM, voy a colocar memoria RAM. En estas ranuras PCI voy a colocar tarjetas de expansión. Tarjetas de expansión, luego más adelante lo vamos a ver de manera formal, pero para eso me sirve. De las tarjetas de expansión se diferenció una que es la tarjeta AGP. Por eso aquí tiene diferente color. La posición de las muescas es distinta, ¿sí? La posición de las muescas es distinta, pero me sirve para conectar elementos al bus de la computadora. Bueno, yo tengo una memoria DIMM, una memoria, un módulo de DIMM, agarro mi RAM y la conecto. ¿Para qué? Para que el procesador se pueda comunicar con la RAM. Todos estos componentes, todos estos puertos me permite colocar elementos. Por eso es que hablar de bus de la computadora, hablemos de un solo de la tarjeta madre. El puente norte y el puente sur, ambos en conjunto forman el chipset. Por eso es que algunos autores dicen, es el chip principal del chipset. Otros autores no hacen la división, de un solo hablan chipset. ¿Por qué? Porque algunos van a decidir utilizar el sur para una cosa y el estándar me dice que no nos quebremos la cabeza, es directamente el chipset. Es el chip principal y es la interfaz entre el procesador, memoria RAM, y entre el procesador y el bus AGP. Se conecta al puente sur y se suele distinguir porque como tiene una carga mayor de voltaje, tiende a tener más temperatura, entonces suele colocarse un disipador térmico en él. El puente sur se encarga de controlar los canales más lentos, los PCI, los SATA, el serial ATA, los USB. Y como son más lentos, no suelen llevar un disipador. Vamos a ver las placas. Vamos a ver las placas. Esta placa me gusta porque ustedes pueden ver aquí que aquí está el zócalo. ¿Ok? Aquí tenemos el zócalo. Luego acá hay un disipador. ¿Ven? Y aquí hay otro disipador. Esto no es BIOS, esto es la batería. En todo caso, quizás pueda ser el BIOS que esté de acá. Entonces, desde el momento en que hay un disipador, yo sé que en la parte de abajo hay un microprocesador, ¿ok? Yo sé que en la parte de abajo hay un microprocesador. Uno de ellos tiene que ser el puente norte y el otro podría ser el puente sur. Lo que pasa es que el puente sur suele no llevar un disipador. Si nos vamos a una más grande, voy a borrar lo que he manchado aquí. Podemos ver igual, aquí está el zócalo, le voy a poner pasta térmica, luego le voy a colocar su disipador y le voy a poner el fan arriba, pero yo me puedo encontrar con que aquí hay otro disipador. ¿Y por qué aquí hay otro disipador? Porque aquí tiene que estar el puente norte. ¿Y dónde estaría el puente sur? Este es un factor mini TX, pueda que estén compartidos en los dos, dependiendo del fabricante, o pueda que este chip de aquí sea el puente sur. Eso les digo, vamos a tener que revisarlo. Acá, pues es un poco más fácil de ver porque el tamaño es más grande. Veo yo acá, si ustedes se fijan, veo yo acá un disipador. Aquí tiene que estar el puente norte, este tiene que ser el puente sur. Este cangrejito de acá, mucha gente lo va a reconocer, es el logotipo de una empresa que se encarga a dispositivos de audio. Entonces, este chip de aquí es el controlador de audio. Solo por el logotipo ya se distingue.
Vamos a ver, yo tenía otra tarjeta. Ok, no. Más adelante entonces. Puente Norte, Puente Sur, ambos hacen el chipset. El zócalo de memoria, que es donde van los módulos de memoria RAM. El BIOS, encargada de almacenar el BIOS, Basic Input Output System, que guarda la configuración básica del sistema y su proceso de inicialización. Hablando del BIOS, es bastante interesante porque en computadoras viejas uno puede encontrar cuál es el circuito encargado de este BIOS. En máquinas nuevas se suele incluir el BIOS en el procesador. Entonces no es tan fácil de ver, pero hay algunos elementos y hay algunos controladores de tarjeta madre que están como microchips puestos en la tarjeta madre. Y ahí dependerá del fabricante. De verdad, va a depender del fabricante. No creo, yo no creo que a ustedes les pongan en algún momento de su vida a identificarle el BIOS a una placa madre. Y si se lo piden, pues agarre el número de serie, busque el manual técnico y vea el mapa de circuitos y diga, no, pues está incluido aquí. Pero a simple vista va a ser muy difícil porque también como ya hemos avanzado en miniaturización, ya los microchips son más pequeños. Entonces ya es más complicado ver la diferenciación entre cada uno de ellos. Los conectores de la caja son los LED frontales, el botón de reset, el botón de power. Conectores para dispositivos externos son los que nosotros vemos en la parte de atrás o a los costados de nuestras laptops. Conectores para teclado y ratón del tipo PS2. Actualmente estos puertos querían colocarlos en desuso. Muchos fabricantes ya no quieren colocar puertos PS2 en sus tarjetas, pero la comunidad gamer insiste en que el PS2 es más rápido que el USB. Entonces, no es de extrañarse si ustedes llegan a encontrar una tarjeta madre nueva para gamer con puerto PS2. No les vaya a extrañar eso. Tampoco les vaya a extrañar que se sigan fabricando teclados de ese tipo. Y es precisamente por este pequeño grupo, que aunque es un grupo pequeño, tienen los recursos para pagar ese tipo de caprichos. Zócalo del microprocesador es el socket, ya sabemos dónde da, alimentación que recibe la energía eléctrica de la fuente, la batería para alimentar el BIOS, conectores IDE. ¿Qué pasa con los conectores IDE? Ya no los vamos a encontrar. El conector IDE fue sustituido por el conector SATA, ¿ok? Y por los NMBE. Pero ahí es donde yo solía conectar los discos de almacenamiento y las unidades ópticas. El slot AGP salió como una mejora para los puertos PCI y dedicado a conectar memorias de video. Conectaba la tarjeta gráfica con el puente norte y la velocidad de acceso era mayor. El PCI pasa por el puente sur, el AGP pasaba por el puente norte. Entonces, si yo quiero jugar y no quiero lag y quiero la mayor fluidez, entonces hago que el AGP pase por el puente norte y magnífico. ¿Cuál es la cuestión? El AGP, pues también, ya no lo estamos viendo mucho. Conector de disquetera, ni hablemos. O sea, yo tengo años de no ver una disquetera, está completamente en uso. Era un IDE pequeño. El SATA es el relevo de los IDE. Ahora sí, no voy a ver conectores IDE, pero sí voy a ver todavía conectores SATA. Aunque como les digo, están los NMDE, entonces ya ahí la gente como que puedo conectar almacenamiento en este tipo de puerto, es más rápido y se incluye en MB y todavía vemos un par de SATAs. De verdad, todavía vemos un par de SATAs por ahí. Los componentes no son pétreos. De verdad, no son pétreos. Nosotros aquí estamos viendo una serie de componentes, pero sepan que en 6 meses alguno puede estar en desuso y puede salir uno nuevo. Por ejemplo, lo que pasó con Apple hace poco, que ya están obligando a Apple a que utilice el conector tipo C. Está muy bonito tu conector y todo, sí, la gente tiende a conectar al revés. Tú fuiste bien innovador de que lo pudieras conectar de cualquier tipo, de cualquier manera, y que la velocidad, ok, pero no es un estándar. Entonces, el iPhone 13 Pro Max y el iPhone 13 fue el último que ya viene con el puerto
de carga normal propio del Apple. Ya, si quiere volver a colocar otro tipo otro tipo de puerto de ese estilo, le están diciendo tiene que ser tipo C. Aparte, no incluyes el cargador en la caja y tipo C es un estándar, es más fácil de encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por cualquier motivo económico o lo que sea, cualquiera de estos puertos puede desaparecer. Lo que me interesa es que ustedes sepan que las tarjetas madres sirven para conectar todos los elementos de la computadora entre sí, para comunicarlos entre sí, y tienen puertos con una función que en la mayoría de los casos ustedes no deberían tener problema identificando estos puertos y la función de cada uno de estos puertos. Entonces, vemos aquí esta placa madre. Conectores externos, los que dan hacia afuera, en la parte de atrás de los case o en los costados de las computadoras laptop. Y es interesante porque cuando yo tengo una máquina de escritorio, siempre, no solo es que voy a tener hacia la parte de atrás, porque cualquiera me va a decir, ok, pero yo tengo un CPU que tiene unos puertos USB enfrente. Sí, pero es que esos puertos USB no están soldados a la placa de esta manera. Generalmente hay un conjunto de pines en otro lado, algo así, ustedes van a ver un conjunto de pines que yo vengo y conecto ahí esos módulos o esos puertos o también el botón o los LED o lo que yo le vaya a colocar. Pero en el caso de las laptops, ustedes van a ver conectores de este lado, van a ver conectores de este lado y dependiendo del fabricante puede que incluso tengan un pequeño conector en la parte de acá. Hay otros que tienen botones para apagar el Wi-Fi o para encender algún módulo. Entonces están colocados en los cuatro costados. Algunos solo en uno, algunos en dos, pero les digo. Ok. Y lo peor del caso es que no se le entiende. Pero bueno, entonces, controladores externos, ya los vamos a ir a estudiar, cada uno de los controladores externos. Puedo identificar las tomas de alimentación, lo que me va a permitir darle energía eléctrica a la madre. Las ranuras PCI, generalmente son de color blanco, pero no siempre. La ranura AGP, ¿sí? Veo que está el zócalo del procesador y hay un circuito que tiene un disipador. También veo otro circuito chiquito. Entonces, uno tiene que ser el puente norte, otro tiene que ser el puente sur y la suma de los dos me da el chipset. A los módulos para memoria RAM, los conectores IDE, el conector de disquetera, los conectores SATA, la diferencia de tamaño es bastante, ¿sí? Ven que aquí puedo ver un pequeño procesador, este es el BIOS, y aquí están los conectores LED y conectores IDE para hay un conector IDE de color azul acá, y aquí hay unos conectores LED para poder conectar la parte frontal, cualquier memoria o cualquier otra cosa que yo le vaya a poner. Vemos que aquí hay otro pequeño procesador y cualquiera me puede decir, ¿y por qué este no es el BIOS? Si es un microchip, yo le digo porque estoy viendo el logotipo del fabricante y ese es un módulo de audio. Es una tarjeta de audio y ahí no la voy a poder cambiar. En cambio acá, este chip de aquí no puedo distinguir de qué es, pero el fabricante me está diciendo que el BIOS era este y no era este. Entonces, a grosso modo, los componentes principales, en un solo vistazo, ustedes son capaces de identificarlos. Si no, véanlo acá. Tenemos los PCI, tenemos el AGP, tenemos el puente norte, tenemos el puente sur. Y esta imagen me gustó porque ustedes van a ver que aquí estoy señalando algo y no escribo nada. Pero en este pequeño de acá señalo y digo chipset. ¿Por qué? Porque si voy a hablar de chipset, tuve que haber seleccionado los dos. O este es el puente sur y este es el puente norte, o los dos en conjunto son los chipsets. La batería, conectores USB frontales, el puerto IDE para la disquetera, IDE para disco principal, IDE para esclavo o para unidad óptica, zócalos para memoria RAM, el ATX, los puertos frontales, los puertos en la parte trasera para conectores externos. Acá hablamos del codificador de audio, otro conector para panel frontal, me imagino que va a ser para los jack de audio y ese tipo de cosas. Y ven, o sea, los elementos ahí están. De verdad que los elementos están acá. Independientemente del factor de forma, cada componente sirve para algo. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender.
Acá tenemos algo para una MacBook Air y no agregué, pero también ustedes pueden encontrar los factores de forma y los componentes de su teléfono móvil. Usted puede bajar el mapa y qué es cada uno de esos circuitos y usualmente lo ponen en ese código de colores. Le encierran el chip en un color y luego le ponen el color a qué se refiere cada una de cosas. No se suele ya poner así la línea, sino que mejor los marcan con un colorcito, les ponen un círculo de un color y luego usted ve de ese colorcito qué es ese elemento. BIOS. Yo creo que me puedo quedar acá. Yo creo que me puedo quedar acá. Son las 8:50. Vamos a quedarnos acá para que el video no salga muy largo. Vamos a darle stop.